Hola a todos, les habla Rey. Desde una mujer que se cayó por la borda hasta un asesino en serie que merodea por víctimas desprevenidas y posiblemente todavía anda suelto, aquí hay 10 razones para que nunca más te vuelvas a subir a otro crucero. Número 10. 10 horas en el mar. Una mujer británica llamada Kay Longstaff se cayó por la borda de su crucero, se perdió en el mar y casi muere. La pobre mujer de solo 46 años cayó en el mar picado en el mar Adriático cerca de la medianoche de un sábado. El barco estaba a 97 kilómetros de la costa de Croacia. La guardia costera tardó 10 horas en encontrar a la mujer perdida flotando en el mar y sorprendentemente estaba viva. Ella estaba sentada en la parte trasera de la terraza en medio de la noche cuando accidentalmente cayó por la borda. Los rescatistas pudieron detectar la hora exacta en que se cayó del barco al verificar las imágenes de seguridad. Usaron esos datos para determinar su ubicación en el mar y se sorprendieron al encontrarla todavía flotando en el agua 10 horas después. No fue tarea fácil. Tenía hipotermia, pero estaba sorprendentemente en buena forma física. La señora Longstaff le dijo a sus rescatadores que la razón por la que logró sobrevivir es porque estaba extremadamente en forma después de hacer yoga todo el tiempo. Todo ese yoga dio sus frutos y le permitió flotar en el océano helado durante casi medio día. En este punto probablemente te estés preguntando cómo se cayó del barco en primer lugar. Esa información no ha sido revelada. Según el reportaje de la BBC, las circunstancias que rodearon cómo logró caerse del barco, que no es algo fácil de hacer accidentalmente, aún están siendo investigadas. Número 9. Persona desaparecida. Amy Lynn Bradley tenía solo 23 años cuando en marzo de 1998 desapareció durante un crucero por el Caribe. Hasta el día de hoy nunca la han encontrado. Esto es lo que sucedió. Amy abordó el Rhapsody of the Seas con sus padres y su hermano el 24 de marzo de 1998. Todo parecía perfectamente normal. La familia hizo un poco de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Amy estaba bebiendo con la banda del barco, dentro del club de baile. Uno de los miembros de la banda dijo a las autoridades que dejó a Amy cerca de la 1 a.m. y nunca la volvió a ver. Y la historia se confirma porque el padre de Amy la vio dormida en el balcón de la cabaña cerca de las 5:30 de la mañana. 30 minutos después, ella había desaparecido. En este punto el barco se dirigía a Curazao en las Antillas. Nadie tenía idea de dónde estaba Amy. Ella desapareció en ese lapso de tiempo de 30 minutos, entre las 5:30 y las 6 a.m. La tripulación registró el barco. La guardia costera se involucró y buscó durante 4 días, pero lamentablemente no había ni rastro de ella. No había evidencia de que de alguna manera se hubiera caído por la borda y no había evidencia de algún crimen. Simplemente estaba allí y luego ya no estaba. Y todos estos años después, Amy Bradley sigue desaparecida. La policía nunca ha recuperado pistas ni ha realizado avances significativos en la investigación. Número 8. El marido asesino. En 1988, una mujer en su luna de miel cayó por la borda de un transatlántico de lujo y fue encontrada flotando en el océano a unos 48 kilómetros de San Diego. Su nombre era Karen Roston y solo tenía 26 años. Su esposo, Scott Roston, dijo a las autoridades que los fuertes vientos la sacaron del barco y la guardia costera sospechó de inmediato porque sabían que el viento había sido suave ese día. Después de que se encontró el cuerpo de la mujer y el barco atracó en Long Beach, el FBI arrestó a Roston y luego lo retuvo sin derecho a fianza. Las Bahamas ya habían emitido una orden de arresto y planeaban acusar a Scott de asesinato en alta mar. De hecho, hubo un pequeño debate sobre quién presentaría los cargos, las Bahamas o los Estados Unidos. Pero, ¿cómo supieron que Scott mató a su esposa? Todo fue gracias al informe del forense. El forense dedujo que Karen había sido estrangulada violentamente y luego arrojada por la borda antes de morir ahogada. Solo tenía sentido que su esposo hiciera el estrangulamiento. Luego, en un giro muy extraño después de ser arrestado, Scott le dijo a la policía que fueron agentes secretos israelíes quienes mataron a su esposa y luego lo incriminaron porque quería exponer los crímenes cometidos por el gobierno israelí. También afirmó que esos mismos agentes israelíes intentaron secuestrarlo. Por supuesto, nadie le creyó a Scott. Era un asesino. Scott fue sentenciado a cadena perpetua en 1989, aunque recientemente salió en 2017. Número 7. Accidente de avión en Alaska. No todos los días te subes a un crucero y luego mueres en un accidente aéreo. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en 2021, después de que 6 personas murieran durante una excursión en hidroavión. El avión transportaba pasajeros de un crucero en el sureste de Alaska, cuando se estrelló cerca de las 12 del mediodía. El hidroavión se llamaba The
Havilland Beaver y se estrelló en el área de Misty Fjord en Alaska, según la Guardia Costera de Estados Unidos. Todos los pasajeros a bordo del avión participaban en un crucero de 7 días que comenzó en Seattle. Se estaban tomando un descanso del crucero para emprender la aventura del avión. Nadie había anticipado que el avión caería del cielo mientras los devolvía al crucero. No está exactamente claro qué sucedió. La región en la que volaba el avión es increíblemente traicionera, llena de picos nevados y lagos salvajes. El avión activó su baliza de emergencia a las 11:20 p.m. Los restos fueron avistados en una cresta cerca de las 2 en punto. Un helicóptero de la Guardia Costera descendió sobre el lugar, bajó a algunos rescatistas y no encontraron más que cadáveres destrozados. Número 6. El desastre del Costa Concordia. El desastre de cruceros más infame de todos los tiempos ocurrió el 13 de enero de 2012, cuando el Costa Concordia se hundió frente a la costa de una pequeña isla italiana. El desastre era totalmente evitable y sin embargo sucedió de todos modos, matando a 32 personas e hiriendo a decenas más. El Costa Concordia era un crucero de lujo que navegaba demasiado cerca de la costa, y la razón es impactante. Después del desastre hubo un juicio prolongado. Alguien necesitaba ser culpado por todas esas muertes. Durante el juicio, los fiscales afirmaron que el barco se estrelló porque su capitán navegó demasiado cerca de la isla para impresionar a una joven bailarina de Moldavia con la que engañaba a su esposa. Todavía no sabemos si el capitán, Francesco Cettino, estaba tratando de impresionar a su novia. Afirmó que navegó cerca de la costa para saludar a los marineros locales y darles a sus pasajeros una mejor vista de la isla. De cualquier manera, se encontró que el capitán tenía la culpa. Se le culpó por causar el desastre y por la falta de una evacuación segura. Fue sentenciado a 16 años de prisión y el tribunal lo declaró culpable de homicidio involuntario y de provocar un naufragio. También fue acusado de abandonar el barco antes de que sus pasajeros y miembros de tripulación pudieran ser evacuados, ya que se fue en un bote salvavidas mientras el barco aún se estaba hundiendo y luego mintió al respecto, diciendo a las autoridades que se cayó accidentalmente en un bote salvavidas porque el barco estaba inclinado hacia un lado. Número 5. El ingeniero asesino. Julie Scully tenía 31 años y estaba infelizmente casada. Mientras estaba en un crucero, conoció al suboficial George Schiadopoulos, un ingeniero griego. Ella lo conoció y se enamoró de él durante un crucero con su esposo. Poco después, incluso convenció a su esposo de que se fuera a otro crucero solo para poder continuar su romance con el ingeniero griego. Julie finalmente confesó su infidelidad, solicitó el divorcio, abandonó a su hijo y se mudó a Grecia para estar con el joven. En diciembre de 1998, Julie dejó Nueva Jersey y viajó a Grecia, donde ella y George solicitaron una licencia de matrimonio y planearon casarse. En ese momento, George había dejado su trabajo en el crucero y vivía con sus padres. Julie trajo consigo un acuerdo de divorcio de $600,000 y prometió ayudar a George a establecer su propio negocio de taxis. George no era un hombre muy agradable. Hubo varias alertas desde el principio que Julie ignoró. Una vez amenazó con estrangular a su madre mientras discutían. También tenía un historial de violencia y había atacado a miembros de su propia familia. Y también le diagnosticaron esquizofrenia. En enero de 1999, Julie llamó a su familia y dijo que había cometido un terrible error. Y antes de que pudiera tomar un vuelo de regreso a casa, desapareció. Julie nunca volvió a ser vista con vida, pero debido a que se había mudado a un país extranjero, nadie podía hacer mucho al respecto. No había nadie allí para denunciar su desaparición, excepto el marido que, al parecer, la había asesinado. Finalmente fue atrapado cuando devolvió un auto de alquiler y los agentes de la oficina detectaron un olor apestoso en el maletero del auto. En el maletero encontraron sangre. La policía interrogó a George y 16 días después de que Julie desapareciera, finalmente admitió haber asesinado a su prometida. Número 4. Las chicas de la cocaína. En 2016, dos mujeres apodadas las chicas de la cocaína fueron atrapadas traficando 94 kilogramos de cocaína pura en el crucero Princess. 94 kilogramos son aproximadamente $21 millones en cocaína. No está nada mal para un día de pago, pero el día de pago nunca llegó. Melina Roberts e Isabel Lagasse fueron arrestadas por la Fuerza Fronteriza Australiana. De hecho, las autoridades las identificaron como viajeras de alto riesgo. Incluso
incluso antes de que se encontrara la cocaína. Según Fox News, una de las chicas era una dama de compañía conocida y la otra era una estrella de cine para adultos. Su viaje en el crucero las llevó a través de varios países sudamericanos diferentes, terminando en Australia. En algún lugar del camino recogieron maletas llenas hasta el borde con la sustancia, pero los funcionarios australianos ya se habían dado cuenta. Cuando finalmente atracaron en el puerto de Sydney, se descubrió el escondite y las chicas fueron detenidas. Sorprendentemente, Isabel Lagas fue condenada a solo 7 años de prisión, mientras que Melina Robert fue condenada a 8 años. Lloró en la sala del tribunal y se disculpó por sus acciones, pero al juez realmente no le importó. Número 3. Accidente de barco mortal. La policía húngara se vio obligada a arrestar al capitán de un lujoso crucero fluvial después de que el barco se estrellara contra un barco lleno de turistas surcoreanos, dejando 7 personas muertas y 21 desaparecidos. El barco responsable del accidente se llamaba Viking Sigyn y navegaba por el río Danubio cuando chocó contra el barco Hableni, provocando que se hundiera en menos de 7 segundos. El Hableni transportaba a 33 turistas de Corea del Sur y 2 tripulantes húngaros. Aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente locas. En lugar de detenerse para evaluar los daños y ver si el barco necesitaba ayuda, el crucero siguió adelante. Literalmente chocó contra el bote, lo vio hundirse y luego siguió navegando río abajo. Como puedes imaginar, las autoridades se toman muy en serio este tipo de atropellos. La policía arrestó al capitán ucraniano del barco y se espera que sea acusado de poner en peligro el transporte acuático y causar un accidente masivo mortal. Algunas de las víctimas surcoreanas fueron encontradas ahogadas a más de 11 kilómetros río abajo. Número 2. El mago malo. Algo terrible sucedió en un crucero de Disney. Un hombre llamado Andrew Boxon fue arrestado luego de ser acusado de agredir a una mujer borracha que se desmayó en su propia habitación de hotel. La mujer afirmó que cuando se despertó abruptamente, Andrew estaba encima de ella. Fue arrestado de inmediato y detenido con una fianza de $20,000 por agresión sexual. ¿Que cuál era el trabajo de este tipo en el crucero? Era el mago del barco, un hombre que trabajaba con el nombre artístico de Freddy Fusion, encargado de entretener a los niños con magia. Pero resulta que la única magia que Andrew realmente podía hacer era convertirse mágicamente en un abusador. Sin embargo, retrocedamos un poco. ¿Cómo entró Andrew a la habitación de esta mujer? De hecho, se había ofrecido a llevarla de vacaciones en un crucero de Disney, usando su prestigio como mago local, pero ella ya había dejado en claro que solo quería ser su amiga. Andrew dijo que estaba de acuerdo con eso, pero que iban a tener que compartir una habitación de hotel. Andrew luego procedió a emborracharla, esperar hasta que se durmiera en su alojamiento compartido y luego se subió encima de ella. Cuando se despertó, le dio 2 puñetazos en la cara. Es importante señalar en este punto que Andrew ha recorrido al menos 40 países como mago e incluso dirige un programa de divulgación para escuelas de Estados Unidos. Y lo último que supimos es que los cargos se retiraron y Andrew está libre y acechando en público. Número 1. Asesino en serie de cruceros. Existe el temor de que un asesino en serie de cruceros haya estado suelto desde el año 2000. Alguien ha hecho una carrera con la desaparición de pasajeros en los cruceros. Según informes oficiales, al menos 200 personas han desaparecido sin dejar rastro en cruceros desde el año 2000. Y el consenso general es que podría haber un asesino o asesinos que apuntan intencionalmente a pasajeros. Esta teoría fue hecha pública por primera vez por la familia de Rebecca Coriam, quien desapareció mientras trabajaba como niñera en un crucero de Disney. Tenía solo 24 años cuando desapareció el 24 de marzo de 2011. La historia oficial fue que Rebecca se cayó por la borda durante una violenta tormenta. Sin embargo, su familia afirma que el gigante del entretenimiento trató de encubrir lo que realmente sucedió, ya que creen que fue asesinada. Tenía más de un año de experiencia trabajando en el crucero de Disney, por lo que no era como si no hubiera experimentado una tormenta violenta antes. Absolutamente ninguna evidencia apunta a que se cayera del barco. Sin embargo, la policía terminó la investigación tan pronto como comenzó. Pero si Rebecca no se cayó del barco, significa que fue asesinada y alguien la arrojó por la borda para deshacerse de las pruebas. Y hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a subirte a un crucero después de ver todo esto? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscribirte, activar las notificaciones y volver pronto para ver otro video increíble.